este es el tema de la variabilidad climática y de los efectos del cambio climático también, que de una u otra forma afectan nuestra región, afectan el país, y que en términos de gestión del riesgo obviamente también son una base para los procesos de las amenazas hidroclimáticas que se presentan en el departamento del Quindío. Sí, digamos que bajo los análisis que hace el IDEAN, que es la autoridad en Colombia, y diversas autoridades hidroclimáticas en el mundo, plantean una posibilidad del 69%, una probabilidad del 69% de que se presente el fenómeno de la Niña a mediados de septiembre, a fin de año, teniendo en cuenta que de una u otra forma los meses en septiembre empieza, digamos, a aumentar las precipitaciones en el departamento del Quindío, teniendo picos en el mes de noviembre, siendo entonces octubre, noviembre los meses más lluviosos. Pues ese aumento de probabilidad de lluvias indicaría que el promedio de lluvias que típicamente hemos tenido, por ejemplo, en los últimos 30 años para el mes de noviembre son 284 milímetros. Eso implicaría que tendríamos un porcentaje superior a eso, y se habla de unos porcentajes del 60% más de lluvia. Entonces, de entre el 60 y el 80%, eso indicaría que de 284 milímetros, pues vamos a subir, vamos a estar muy por encima de ese promedio, y eso aumenta obviamente la amenaza que tenemos en la cordillera frente a todo el tema de movimientos en masa y en algunos sectores localizados de inundaciones en el departamento del Quindío. Ese frente frío o los frentes fríos están muy ligados a las depresiones tropicales o los ciclones o huracanes que se presentan en el Caribe colombiano. En pasados días hemos tenido presencia en el Caribe y se cree que esta temporada de huracanes es una temporada que va a estar por encima también de los promedios en generación de huracanes. Entonces, pues vamos a tener en promedio más lluvias en estas épocas, que tú lo decías ahorita, se supone que agosto son meses de menos lluvias, ¿cierto? El verano que llamamos nosotros, que julio y agosto son los meses menos lluviosos, pero resulta que hemos tenido en el momento, por ejemplo, a hoy, ya hemos superado los niveles de lluvia de los últimos 30 años, el promedio de los últimos 30 años. Y eso obviamente por los frentes fríos que han generado estas depresiones tropicales y los ciclones y huracanes que se presentan en el Caribe. Y como esa condición está, digámoslo, en términos de diagnóstico, que va a ser superior, entonces seguramente nosotros también vamos a tener esos frentes fríos más presentes, y por lo tanto vamos a tener niveles de lluvias más altos, seguramente producto de ese fenómeno que se genera en el Caribe colombiano. Los niveles de lluvia van a ser superiores a los promedios ahorita en esta temporada de menos lluvias, ya están por encima, y obviamente como viene el fenómeno de la Niña ligado a esas depresiones tropicales que están hasta mediados de noviembre, entonces seguramente vamos a tener intensidades de lluvias importantes. Digamos que afecta prácticamente todo el país, pero pues obviamente hay zonas del país que tienen unos niveles de lluvia inferiores en los fines del año, entonces digamos que la amenaza para ellos es un poco menor, pero para la región andina y para la región pacífica son intensidades de lluvias importantes. Juan Manuel, yo quisiera recalcar en algo, y es que bueno, ya identificamos que todos estos procesos se van a dar y se van a seguir dando, porque con el tema de cambio climático, pues las intensidades de las lluvias siempre van a ser más recurrentes y más intensas. Lo que tenemos que trabajar para ese proceso es muchos de los elementos en términos preventivos, y ahí hay un tema, por ejemplo, en el uso del suelo en la cordillera colombiana, en la cordillera quindiana, que es muy importante que se generen acciones específicas de prevención, ¿no? Hacer una modificación en el uso del suelo. Por ejemplo, estamos haciendo monocultivos de plátano y banano en laderas muy fuertes, muy pronunciadas, con estas intensidades de lluvias, con la humedad, con el peso que cargan la tierra por esa humedad, pues se generan los deslizamientos de forma muy importante. Entonces tenemos que hacer unas modificaciones en esos procesos de uso del suelo, uno. Y dos, también en términos de el manejo de las aguas lluvias, ¿sí? Con esas intensidades a veces tenemos lluvias tan fuertes como 100 milímetros en 24 horas en la zona cordillerana, que eso es muchísima agua. Eso sería más de lo que caería todo agosto, por ejemplo, en 24 horas. Entonces, si no hacemos un buen uso o un buen manejo más bien
de esas aguas lluvias, pues nuestra amenaza va a ser más importante. Entonces, mire que hay entidades como el IDEAN que nos generan datos técnicos para determinar que las intensidades de las lluvias van a ser mayores y demás, pero no basta solo con tener el dato, sino con generar acciones específicas en términos de planificación del territorio, de los procesos constructivos, de la utilización y uso del suelo que son necesarios de planificar en el departamento.